la Asociación de Juristas de Venezuela, así como la Escuela de Formación Política de la JPSUD, Antonio José de Sucres, le da la bienvenida a este coloquio La Verdad nos asiste, el Esequibo es venezolano, que se está desarrollando desde el día de ayer acá en la Casa de la Historia Insurgente, una iniciativa de nuestro presidente, el profesor y doctor en Historia Alexander Torres, a quien agradecemos esta invitación. Vamos a comenzar el día de hoy con dos ponencias de las 4 ponencias que están planificadas para el día de hoy. Vamos a tener en primer lugar al profesor Vladimir Adrianza con la importancia geoestratégica de la fachada atlántica de Guayana, y a la compañera Luz Orsolani, Esequibo nuestro, una oportunidad para la paz. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar presentando a nuestro primer ponente del día de hoy, doctor en Seguridad y Defensa del Desarrollo Integral UNEFA 2016, magíster en Relaciones Internacionales, docente e investigador universitario de pregrado y posgrado en la UCAP, en la UCEBET, en la IADEN, en la UNEFA, UNEARTE y otras universidades. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro profesor y primer ponente del día de hoy. Aló, buenos días. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No me escucho, ahora sí. Ok. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y todos los que están aquí presentes. Es para mí un honor estar en esta jornada desarrollada, desarrollada y organizada por el doctor Alexander Torres Iriarte, quien preside el Centro Nacional de Historia en la Universidad UNEARTE. Corrígeme si no es así, profesor. Lo que vamos a ver hoy es parte de las áreas de estudio. Déjame ver qué hora es para no pasarme. Entonces, parte de las áreas de estudio que hemos emprendido desde hace mucho tiempo
prácticamente el contenido de este trabajo, de esta presentación, tiene que ver con un libro que vengo escribiendo desde hace más de 2 años. Ya tenía una primera edición, que por cierto le hice llegar a mi querida amiga Luz Orsolani. Ya la segunda edición, a raíz de este trabajo que estamos haciendo, está prácticamente lista, como para que alguien nos ayude a publicar ese libro. Es un libro que está destinado precisamente a informar del tema, tanto desde la perspectiva histórica, de una manera sencilla, como de las amenazas sobre la fachada atlántica que tiene la República Bolivariana de Venezuela en este momento y con la perspectiva del mundo en los próximos tiempos, para ponerlo así. Vamos a empezar entonces con lo primero que usualmente toco en cualquier presentación. Adelante. Que es las frases del Libertador con que siempre arranco con cualquier presentación que tenga o charla que tenga. De las frases del Libertador, que hay 34 tomos, hay que leerse el completo de todo lo que escribió Oleari de él. Hemos extraído 4 frases. Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Muchachos, sobre todo esto es muy importante que ustedes lo tomen muy en cuenta. Primero, el suelo nativo que nada. Eso es algo que decía el Libertador. Nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. Y el arte de vencer se aprende en las derrotas. Y vaya que tenemos que aprender de esta lección histórica que hemos vivido con respecto al tema de la Guayana Esequiba. Por eso elegí esa frase. Entonces, también de Simón Rodríguez citamos, el hombre no es ignorante porque es pobre, sino lo contrario. O sea, no es ignorante porque es pobre, sino que es justamente lo contrario. Hay que decirlo así. Instruir no es educar. Eso es muy importante de reflexionarlo. Ni la instrucción puede ser un equivalente al de la educación, aunque instruyendo se eduque. Y una frase que para mí es sumamente importante, que la tomemos en cuenta, sobre todo está en algo que dijo el profesor Rayuxen ayer, que tiene que ver con un aporte valiosísimo que hizo Ramón Tovar. Y yo tomé una frase, algo tomado del libro El enfoque geohistórico de Ramón Tovar, que dice, Bolívar manejó un criterio geográfico avanzado. El mismo lo encontramos en casi todas sus reflexiones y en particular con el elemento fundamental en aquellas creaciones, innovaciones o recomendaciones que concibiera relacionadas con la marcha y el destino de nuestros nacientes estados. Es importante tomar en cuenta sobre todo esas contribuciones del profesor Ramón Tovar. Sería larguísimo abordar el tema ahora, pero es importante señalarlo. Siguiente. Andrés Eloy Blanco se dice que en alguna oportunidad dijo, bueno, Venezuela ha perdido más de 1 millón de kilómetros cuadrados sin echar un tiro. Yo con esto no estoy diciendo que haciendo una incitación a la guerra, sino que definitivamente la defensa del territorio nacional tiene mucho que ver, sobre todo con el conocimiento que tengamos de la historia que hemos vivido como país periférico en el mundo occidental. Definitivamente la soberanía de los pueblos periféricos, soberanía de aquellos pueblos que no han tenido la fortaleza para defenderse en muchos aspectos, tanto en lo conceptual como en lo militar, definitivamente incide mucho en la capacidad para retener el territorio de aquellos países en los que se han constituido naciones y particularmente repúblicas. Seguimos adelante. No podía dejar pasar por alto todo lo que, un detalle que tiene su moraleja en sí mismo. No lo voy a leer todo, pero sí un fragmento. El juez Gruber, esto fue con respecto al laudo de 1899, el laudo arbitral o el laudo arbitrario, como lo dijo ayer el profesor Rayuxen.
Entonces, definitivamente, el juez Brewer, decía tomado de la fuente, la reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo, dice, el juez Brewer, uno de los jueces estadounidenses, representante de los Estados Unidos en el laudo de París en 1899, dice a Severo Mallet-Prévost, que ya va a ser el abogado del país. Mallet-Prévost, es inútil continuar por más tiempo esta farsa, pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abogado. No voy a seguir leyendo porque es elocuente lo que ahí dijo Brewer y que relata prácticamente lo que fueron las consecuencias del laudo arbitrario, para decirlo así. Profesor, permítame su palabra, de París, que nos cercenó 159.500 kilómetros cuadrados de frontera. En un artículo que escribí recientemente a raíz de una participación que tuve en la Asamblea Nacional, en la Comisión del Esequibo de la Asamblea Nacional, me dio por publicarlo que en 7 minutos pude exponer ahí en esa carta. No había otra forma de hacerlo. Y voy a arrancar diciendo lo siguiente. De acuerdo con el portal de Oil and Gas Magazine, las operaciones de la ExxonMobil en el Atlántico cercano, justo con la fachada atlántica de Venezuela, alcanzaron en el año 2022 la extracción de 340.000 barriles diarios. Una pelusa. Ajá. A 7 años desde el primer descubrimiento en esa zona, o sea, apenas a 7 años de haberse hecho no solamente la exploración, sino la detección y, por supuesto, de haber iniciado operaciones en esa zona. Dicha producción está asociada a los yacimientos Lisa 1 y Lisa 2, pertenecientes al bloque Stabroek, estimándose los recursos petrolíferos recuperables de ese bloque en más de 10.000 millones de barriles de petróleo equivalentes. Siguiente. Ajá, eso fue lo que leí. Siguiente, amiga, por favor. Eso ya lo dije. Ajá. Perfecto. La producción hasta 2021 se había situado en alrededor de 220.000 barriles diarios de petróleo equivalente, estimándose que para 2025 estas operaciones alcanzarán alrededor de 750.000 barriles diarios. Y para 2030 se estima que se lleguen a 1 millón de barriles diarios, esas operaciones. Ahora bien, las operaciones actuales indican un importante, siguiente por favor. Ajá. Las operaciones actuales, exacto, indican un importante tránsito de embarcaciones y emplazamientos de aparatos de alta tecnología instalados en el suelo marino, así como un alto número de embarcaciones petroleras que operan en la zona. Tecnología que hace posible la extracción de crudo y de gas en los yacimientos que se encuentran a 3.600 metros de profundidad. Hago el énfasis en los 3.600 metros porque el Deepwater Horizon, que vamos a ver más adelante, tenía un suelo marino mucho más corto. Y estas operaciones están a 1.600 metros sobre el suelo marino, pero a 3.600 metros de profundidad. Entonces, bajo las rocas carbonatadas, lo que llaman carbonatos de petróleo, carbonatadas existentes en esa área en la plataforma continental ubicada al norte de la América del Sur. Siguiente, por favor. Ajá. Como ustedes pueden ver, han habido diferentes desastres ambientales. 2 de ellos que vienen a mi memoria son aunque hay muchísimos más, son más de 130 en las 3 últimas décadas que han habido. Los desastres que tienen que ver con el Exxon Valdez, que se dio en Alaska en 1989, y con el Deepwater Horizon, una plataforma que estaba en el Golfo de México, y que simplemente implosionó y que produjo un derrame petrolero de proporciones tal que hubo que usar dispersantes para poder diluir toda aquella masa de petróleo con un inmenso impacto en todo lo que es la superficie, no solamente la superficie del fondo del mar, sino todas las especies que existían en esa área.
el impacto fue de proporciones catastróficas. Yo me voy a saltar esa leyenda, vamos a ir a las siguientes dos, podemos ver ahí, no, sí, ese es el Deepwater Horizon, correcto, el Deepwater Horizon, y cuando estaba bueno, perdón, el anterior, por favor, cuando estaba bueno y cuando empezó el incendio. Se dice que eso sucedió en el Golfo de México, a 84 kilómetros al sureste del puerto de Venecia, en Luisiana, el 20 de abril de 2010. Siguiente. Como nosotros vemos ahí en la gráfica, vemos del lado izquierdo un pelícano totalmente bañado de petróleo y del lado derecho vemos una embarcación que intenta cruzar el mar, el río de petróleo que pasa por encima de esas condiciones. Vale leer lo siguiente. El incidente del Deepwater Horizon provocó un gran desastre ambiental. Se estima que un pozo sellado de la superficie del Golfo de México fluyó petróleo por 5.000 barriles, alrededor de 700 toneladas por día. Ojo con esto. Según otras estimaciones, son 100.000 barriles de petróleo por día, alrededor de 13,5 mil, o sea, 13.500 toneladas de petróleo. Y me llama la atención una aproximación que hace la National Geographic, que dice que fue equivalente durante el tiempo de operación que se derramaban cada 4 días un Exxon Valdez. Entonces, para que tengamos una idea de la dimensión del desastre ambiental que eso significó. Ahora bien, siguiente, vamos a ver la fachada atlántica de Venezuela. Estas son las 4 fachadas de Venezuela, fachadas marítimas de Venezuela, conforme al decreto 1859 del 6 de junio de 2015, emitido por el presidente Nicolás Maduro, y se crean y activan las zonas operativas de defensa integral marítimas insulares, que es lo que el acrónimo es SODIMAN, adscritas a la región estratégica de defensa integral marítima e insular REDIMAN, que es la SODI, REDI y ADIS, en el que se han compuesto las zonas de operación de nuestra Armada. Siguiente. No voy a ponerme a leer todo lo que esto constituye, yo creo que el mapa es elocuente en materia de qué es lo que se considera la fachada atlántica. Y siguiente, los derrames petroleros de Exxon Valdez en el 89 y el Deepwater Horizon, Horizon es sin T, no vayan a creer que pues faltó una T ahí, se llama así sin T. Entonces, en 2010 son indicativos de un potencial desastre ecológico en la fachada atlántica de Venezuela. Valga decir que hace 2 años ya se comentó que las plataformas instaladas en el fondo del mar, junto con los FSPO, que son los buques que toman esa producción, estaban operando a alta capacidad y se estimaba que pudiera haber un accidente debido a la cantidad de crudo que estaban manejando por encima de lo que son sus capacidades habituales, sus capacidades estándar, sus capacidades promedio. Eso fue una noticia que se deambuló. Vamos a la siguiente, por favor. Como vemos ahí, estas son las zonas de las Guayanas y tienen que ver, por supuesto, con todo lo que es el marco de la fachada atlántica de Venezuela. Esas zonas de las Guayanas vienen desde Amapá, en Brasil, hasta el delta del Orinoco, aquí en Venezuela, tomando en cuenta el entorno marítimo también de Trinidad y Tobago, que está muy cerca de esa área. Están las diferentes Guayanas, están Amazonas, el estado Bolívar y el delta Amacuro. Por supuesto, está Guyana, está Surinam, está la Guayana Británica y está Amapá de Brasil, que es la que vemos en verde abajo. Siguiente. Vemos ahora la proyección de la fachada atlántica nacional. Quedan 5 minutos, no puede ser. No, yo estoy contando, me faltan un poquito más, como 8. Y entonces, 25. Me quedan como 8. Y entonces, vemos ahí la fachada atlántica y los diferentes bloques que tiene, que están contenidos en ella. Eso es parte de las líneas que proyecta, se proyectan desde Venezuela como hipótesis. Sin embargo, y vemos el siguiente, vemos ahora dónde están ubicados los pozos Lisa 1 y Lisa 2 en ese mapa. Están justamente en el bloque Stabroek
en el marco de las poligonales que se trazan desde la perspectiva de, de la zona de reclamación. Siguiente. Vemos ahora un detalle que es muy importante, y esto va, sobre todo el diputado Fariña, me interesa que lo vea con mucho detenimiento, que es, vemos el área azul, que se ve donde están los dos puntos rojos. Los dos puntos rojos pretenden ser donde están los pozos Lisa 1 y Lisa 2. El área azul es la que pretende ExxonMobil, en la que pretende ExxonMobil desarrollar todas sus operaciones. Y por supuesto, todo eso lo vemos en una inclinación que no es al azimut 070 que viene proponiendo Venezuela. Ellos indiscutiblemente le han dado un apoyo muy grande a Guyana en términos de validar que esos son supuestamente sus aguas territoriales. Pero el hecho es que la expansión de todas esas operaciones en el bloque Stavro, Pomerón y el otro bloque, definitivamente nos hacen entender que las operaciones de ExxonMobil se van a extender en toda esa área, y es parte de lo que tenemos que ver en el marco de las reclamaciones territoriales y de aguas que Venezuela tiene en este momento. Sigamos adelante. Ya vamos para allá. A mí me toca hablar de la fachada. La parte de la plataforma continental es parte de la discusión de todos que los ponentes ayer hicieron. Y más, es una cuestión muy rica. Hay oro, hay bauxita, hay diferentes elementos que son de alta importancia como materias primas estratégicas de la nación. Sigamos adelante. Hablar de la fachada atlántica es hablar del delta del Orinoco. El delta del Orinoco constituye toda el área geográfica que es el frente, por decirlo así, de Venezuela hacia el mar en esos espacios. Es una zona de 41.000 kilómetros cuadrados de islas selváticas, pantanos y lagunas. Ayer, seguimos adelante. La cuenca del Orinoco es todo lo que ustedes ven en el área verde, en la misma. No voy a entrar en todos los detalles de la lámina, pero sabemos que cualquier impacto que se haga en el delta del Orinoco va a afectar no solamente a Venezuela, sino que va a afectar a Colombia, va a afectar a Brasil y va a afectar todas las Guayanas. Sigamos adelante. Además de petróleo y gas, existen varios recursos pesqueros y diversidad de especies marinas que constituyen una gran riqueza para todos los países del área, especialmente para Venezuela. Sigamos adelante. Ayer cuando escuchábamos, una más por favor. Ayer cuando escuchábamos a la persona que habló de las etnias que viven en el delta del Orinoco, vimos una cantidad de etnias aborígenes que hay allí, pero lo que yo deseo resaltar simplemente es que imagínense para su forma de vida lo que causaría cualquier derrame ambiental, un derrame petrolero, perdón, en su ambiente. Es impresionante el daño que les podría hacer a todos los habitantes originales de ese delta, amén de todo el impacto que tendría sobre Venezuela. Sigamos adelante. Voy a abreviar esto, dado el tiempo. La búsqueda para desactivar la bomba de carbono en Guyana, la periodista Amy Goodman hizo un programa en el cual reflejó en diciembre pasado la preocupación de dos personas que son de Guyana. Adelanta, por favor, siguiente, ahí. La abogada ambientalista Melissa Yankee, que es guyanesa, dice lo siguiente: está demandando al gobierno de Guyana y a la ExxonMobil bajo la garantía constitucional de un medio ambiente saludable para los ciudadanos actuales y futuros. Ella ha asumido un proceso de demanda al Estado guyanés y a la ExxonMobil, perdón. Y la periodista siguiente, por favor, la periodista Antonia Juhach, también ha escrito un libro, ha escrito un artículo y ha publicado en un portal llamado Wired,
la búsqueda por desactivar la bomba de carbono. Ambas sostienen que Guyana, en vez de ser antes era un sumidero de carbono, por el hecho de que la vegetación y las especies marinas que ahí están, absorbían parte del CO2 que los países desarrollados usualmente lanzan a la atmósfera. Sin embargo, al convertirlo con la ExxonMobil, con las operaciones de ExxonMobil, Guyana pasa a ser de un sumidero de carbono a todo lo que es un emisor de carbono. Vamos a utilizar la palabra emisor en este momento. Seguimos adelante. Ahí hay la pesca de arrastre, eso es otra cosa. En Venezuela se prohibió en tiempos del presidente Hugo Chávez la pesca de arrastre. La pesca artesanal es ejercida por todos los pescadores de todas las regiones, inclusive Venezuela. Pero definitivamente el único país que al parecer está desarrollando la pesca de arrastre es Guyana. No hay ninguna limitación para eso en ese territorio y ellos hacen pesca de arrastre. Siguiente. Yo incluí esta lámina porque mi estimada amiga Luz Orsolani me preguntó en una oportunidad que a cuánto ascendían el monto de esos impactos. Entonces, por ahora, simplemente ellos están picando la cochina. O sea, supuestamente ExxonMobil le está dando la mitad de las ganancias, o más de la mitad de las ganancias a Guyana, pero la pregunta es, ¿quién certifica eso? Yo recuerdo que aquí en Venezuela tuvimos la ley del valor fiscal de exportación en los años 40, y en esos años 40 el punto es que las transnacionales no tenían a quién rendirle cuenta y ellos declaraban lo que les daba la gana. Entonces, ahí puede haber definitivamente una operación de dolo. Sigamos adelante. Otra pregunta. ¿Compensarían estas eventuales ganancias el daño ambiental que podría producirse en la zona de las Guayanas y especialmente los ecosistemas asociados al delta del Orinoco? Cada quien que se dé la respuesta. Evidentemente que no, claro que no. Sigamos adelante. Vamos a pasar varias allí. Sigamos adelante, adelante. Fíjense, adelante. Párate ahí, por favor. Cuando nosotros vemos que en según las propias informaciones que ExxonMobil ha publicado profusamente en YouTube, para el 2025, como ya hemos dicho, son 750.000 barriles por día que ellos esperan estar produciendo. Pero la pregunta es, cuando vemos esas líneas que son trazadas por mí, yo no soy geógrafo y las tomé para tener una referencia, simplemente vemos que esa área de operación tendría que haber sido convenida con la República Bolivariana de Venezuela, y eso justamente es lo que no ha pasado. Y eso es parte del problema que yo estuve denunciando con esta cuestión. Sigamos adelante, porque con el caso del tiempo vamos a más. Según una consulta que yo le hice en el buscador Bing, que supuestamente está asistido por la famosa actualmente inteligencia artificial, él me saca y yo tomé la foto, ni siquiera copié los caracteres, simplemente tomé la foto de la pantalla. Dice, la producción actual de crudo está alrededor de entre 89 y 91 millones de barriles diarios. Eso, para que la gente tenga una idea, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se producían 3,6 millones de barriles diarios, para que tengan una idea. Por supuesto, a esa rata de crecimiento, el agotamiento de las reservas petroleras del mundo se daría indefectiblemente a mediados de siglo. Me faltan dos detallitos, que es lo que voy a poner, que no me puedo ir sin decirlo. Entonces, a mediados de siglo. Eso va a incitar muchísimo más a los intereses de los Estados Unidos de América en posicionarse sobre esos recursos y, por supuesto, en seguir agrediendo a la República Bolivariana de Venezuela. Saltemos tres más. Ahí. Entonces, es importante, en ese libro que fue publicado en 2012, que no ha sido traducido al castellano, dice exactamente en la página 20 lo siguiente: U.S. National Security equal Energy Security, es decir, la seguridad nacional de los Estados Unidos es igual a su seguridad energética.
A lo cual sumamos, siguiente, por favor, esto que para mí, las dos láminas siguientes, por favor, no le pierdan pisada. Y ya casi con esto terminamos. La declaración, ha habido dos declaraciones. A principios de año, de la general Laura Richardson, diciendo por qué para ellos son importantes la América Latina. En pocas palabras, por todas las materias primas estratégicas que existen en la región. Y la otra declaración fue hace 3 semanas, el señor Donald Trump, cuando prácticamente dijo que ellos pretendían llevarse ese petróleo, el petróleo de Venezuela, a través de la desestabilización del Estado venezolano y hacer colapsar al Estado venezolano, simplemente llevárselo de gratis. ¿Por qué? Porque para determinados grupos en los Estados Unidos, Venezuela era algo así como el proyecto fundamental en el siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI. Todo es que Venezuela tiene la reserva de petróleo pesado y extrapesado más grande del planeta, la 4ª reserva de gas, tal vez la primera reserva de oro y 17 de las 19 materiales estratégicos que el mundo usualmente consume, incluyendo uranio, torio y otros cuantos más. Y el cobre, que es una de las cosas que a mí me asombró cuando leyendo lo conseguí. Esa lámina, por favor, mírenla con detalle. Esa lámina, eso viene de un documento que muestra lo que se llama la cuenca Luna Cuercual, que es la esencia de de todo lo que es la cuenca del Orinoco, la cuenca de Venezuela, perdón. La línea roja es la cuenca, la línea azul es la faja, para que ustedes vean que la cuenca hay mucho más petróleo puede haber mucho más petróleo que en la propia faja. Y lo que está haciendo, eso lo publicaron en 2008, y lo que está haciendo los Estados Unidos en este momento, amén de las sanciones que nos tiene puestas, es hacer que se mantenga la Chevron Texaco aquí en Venezuela. Estos días se exportaron unos barriles que no sabemos cómo nos van a pagar. Pero el hecho es de que el posicionamiento de la ExxonMobil, siendo 2 empresas del grupo Rockefeller, esto hay que decirlo así, 2 empresas del grupo Rockefeller, desnuda junto con todo lo que dijo Donald Trump y lo que dijo Laura Richardson, las intenciones de los Estados Unidos de controlar todos los hidrocarburos que hay en esta área. Entonces, las implicaciones de eso en nuestra fachada atlántica y las implicaciones que tiene en las negociaciones con Guyana son totales, porque no estamos discutiendo entre 2 países limítrofes desde la perspectiva de la buena voluntad. Estamos chocando con los intereses de las principales transnacionales y de los Estados Unidos en el siglo que se dice que se va a acabar el petróleo, que se va a acabar la capacidad productiva al ritmo de explotación actual. Entonces, esto era parte, sigue una más y casi terminamos. Una más, por favor. Ajá. Ahí nosotros vemos que Guyana, cuando nosotros nos metemos en las páginas que tienen que ver con el Comando Sur, vemos una inmensa lista de operaciones que viene desarrollando el Comando Sur con la República Cooperativa de Guyana, al punto de que han realizado operaciones conjuntas desde hace varios años. Seguimos una más. Vemos ahí una gráfica donde efectivos guyaneses están siendo dirigidos justamente por el Comando Sur en sus mecanismos de entrenamiento. Seguimos una más. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos ya visitó y lo han hecho varias veces, y lo hizo el Craig Fowler, que también fue director del Comando Sur. En fin, ahí eso es una muestra de una foto del FSPO, porque todas las operaciones son hechas offshore, no son hechas en territorio. Todo lo que ellos están haciendo, el día que ellos quieran desmantelar su cosa, con llevarse los barcos de ahí y probablemente dejar las instalaciones debajo del mar, lo van a hacer. No están dejando más que tubos y mecanismos de posicionar mecanismos para hacerle mantenimientos menores a los barcos que están trabajando en esa área. La forma como operan, siguiendo por favor, la forma como operan es que el FSPO extrae desde el fondo del mar lo que envían los emplazamientos del fondo marino, se carga en los tanqueros, y los tanqueros mediante
¿cómo se llama? Los transbordadores, remolcadores, perdón, le dan la vuelta para que simplemente vuelvan a su puerto de origen. No tocan aguas guyanesas. Todo eso se hace en alta mar y sin ningún tipo de supervisión. Hay una serie de detalles técnicos que los vamos a obviar en este momento. Definitivamente, seguimos, siguiente. Esas son las instalaciones en el suelo marino. Siguiente. Ajá. Y una más, por favor. Ajá. Ahí nosotros vemos simplemente lo que es la circulación de cómo podrían ir a Europa, a diferentes partes desde el mar adentro, las exportaciones que se hagan desde allí. Y avanzando dos más, y ya concluimos, vemos cómo se interlaza la área de operación de la ExxonMobil con todo lo que es la salida del delta del Orinoco y lo que sale desde las zonas de Guayana. Sigamos adelante. Profe, por favor, faltan 3 ponentes más. Yo sé, ya estoy terminando. Y entonces, las amenazas, sigue adelante, por favor, ahí está. Esas son las amenazas que se tienen sobre el territorio, y una más, por favor. Y ya terminamos. Entonces, en esta carrera siento no haber sido más breve, pero creo que el tema lo amerita. Claro. Muchas gracias a todas y a todos. Agradecemos al profesor Adrianza por su participación en esta importante ponencia y le damos la bienvenida a nuestra próxima ponente, la compañera Luz Orsolani, abogada de la Universidad Santa María, coordinadora del Movimiento Nacional para la Defensa del Esequibo Nuestro, capítulo Abogados y Abogados Invitados Especiales, asesora jurídica de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa Nacional de la Asamblea Nacional. Vamos a darle la bienvenida y vamos a invitarla al podio. El sol de Venezuela nace. No escuché bien. El sol de Venezuela nace. Cuando vaya a finalizar, espero que lo digan con más fuerza. Mi exposición del día de hoy es sobre el Esequibo Nuestro. Adelante, por favor. Esequibo Nuestro, una oportunidad para la paz. Adelante. La paz, un proceso indómito del libertador Simón Bolívar, ¿verdad? El Sermón de la Montaña de nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nuestra república, desde el libertador Simón Bolívar, ama la paz y nosotros somos herederos de esa paz. Nosotros somos llamados hijos de Dios y estamos bendecidos por siempre buscar la paz. La paz es el ideal perfecto de la nación, de la soberanía, la libertad. Es la esencia del pueblo y del poder constituyente originario, ¿verdad? Todos los pueblos del mundo buscan la paz y está establecido así la paz en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1845, después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron con 51 países y hoy tenemos 193 miembros. La Carta de la Organización de las Naciones Unidas contiene los estatutos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Adelante. Para nuestro libertador Simón Bolívar, la paz fue un proceso indómito. Él decía: combatimos, pero siempre ofreciendo la paz. La paz para el libertador fue un objetivo político y la guerra un acto político para conseguir la paz. Adelante, por favor.
El libertador Simón Bolívar decía en su Congreso de Angostura, en su famoso discurso de 1819, del 15 de febrero, dignaos legisladores acoger con indulgencia la profesión de mi conciencia política, los últimos votos de mi corazón y los ruegos fervorosos a nombre del pueblo me atrevo a dirigiros. Dignaos a conceder a Venezuela un gobierno eminentemente popular, como hoy lo somos, eminentemente justo, como hoy lo somos, eminentemente moral, como hoy lo somos, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa, un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz, un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad y la libertad. Hoy tenemos ese principio de nuestro libertador Simón Bolívar en el proyecto bolivariano dirigido por nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros. Adelante, por favor. Les voy a explicar la esencia del problema de lo que tiene que ver con el Esequibo nuestro. El libertador Simón Bolívar, luego de haber ganado la independencia, él se pensaba, nosotros no podemos tener un territorio por una heredad de la corona española, por el simple hecho de ganar la guerra. Nosotros debemos tener el territorio por título jurídico para que nuestras generaciones presentes y nuestras generaciones futuras sean garantizados en lo que significa ser dueño del territorio de la República. Eso se llama la teoría del uti possidetis iuris del libertador Simón Bolívar. Para Bolívar, él tenía que definir en la ley, ¿verdad?, o que se definiera en la Constitución, que el territorio es nuestro, a través del uti possidetis iuris. Para los expertos internacionales, la teoría del libertador Simón Bolívar del uti possidetis iuris es considerada primordialmente en la Corte Internacional de Justicia para resolver los conflictos territoriales, es decir, las naciones que libertó nuestro padre de la patria, ¿verdad?, a nivel de América, con los virreinatos de la Nueva Granada y las capitanías generales, los territorios, al haber ganado la independencia, esos territorios eran nuestros por título jurídico. Quiere decir, el uti possidetis iuris constitucional, que lo estableció en la Ley Fundamental de la Gran Colombia de 1819 y que posteriormente fue avanzando en nuestro periodo constitucional. ¿Qué es el uti possidetis iuris? Lo que posees, lo seguirás poseyendo. Pero el derecho romano habla del uti possidetis de facto. El uti possidetis de facto es aquella ocupación del territorio que no presenta el título jurídico. Y cuando se somete en la época de Roma al juez pretor, el juez tenía que diferenciar entre los dos países que disputaban la territorialidad, quién de los dos poseía los títulos y quién estaba ocupando por posesión. Mientras que el juez pretor definía quién posee el título y quién está ocupando la posesión, a ese tipo de definición en el derecho romano se le llama uti possidetis de facto. Y ese es el uti possidetis de la República Cooperativa de Guyana. Y nosotros tenemos el uti possidetis iuris, porque nosotros tenemos los títulos jurídicos. En este caso, que no ha debido de ser porque es una controversia internacional y es una demanda unilateral, la Corte Internacional de Justicia, aplicando ese derecho romano, está en la espera de saber quién posee los títulos jurídicos y quién está en la posesión. Ese utis possidetis de facto se llama utis iata possidetis, utis possidetis, en latín. Adelante. Ya se los acabo de explicar, ahí está el utis possidetis. Fue en la Constitución del 24 de septiembre de 1830,
del título 1, ¿verdad?, donde señala por primera vez que el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. En nuestra Constitución, en su artículo 10, mucha atención, se dice, se evidencia la continuidad del principio constitucional de nuestro libertador Simón Bolívar cuando dice el territorio y los demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de su transformación política en 1810. Con los laudos, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. El laudo arbitral de París es un laudo viciado de nulidad. Adelante, por favor. Ya les leí el artículo, ya se los expliqué. Esta es la representación gráfica del uti possidetis iuris constitucional de nuestro libertador Simón Bolívar. Ese es nuestro mapa origen, el mapa de la Capitanía General de Venezuela de 1777. Abajo tenemos nuestro escudo nacional con el caballo galopando a la izquierda, nuestra estandarte nacional con su 8ª estrella que representa la provincia de Guayana y el artículo 10 constitucional. Esa es la bandera que nosotros asumimos, el uti possidetis iuris, como gran movimiento nacional de abogadas y abogados del Esequibo, para la defensa del Esequibo. Adelante, por favor. Hay algo muy importante. A raíz de ganar la independencia en 1840, la corona española reconoce nuestra independencia, reconoce nuestro título jurídico al mapa de Venezuela de 1777, a través del Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España de 1845. Fíjense bien, ese es uno de los títulos jurídicos principales que se está llevando a la Corte Internacional de Justicia. Dice, la reina, Tratado de Paz y Amistad entre Venezuela y España de 1845, del 30 de marzo. La reina renuncia por sí, sus herederos y sucesores, la soberanía, derechos y acciones que les corresponden sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de la Capitanía General de Venezuela. Reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República de Venezuela, compuesta de las provincias y territorios expresados en su Constitución y demás leyes posteriores, a saber, Margarita, Guayana, Cumaná, Barcelona, Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Barinas, Apure, Mérida, Trujillo, Coro y Maracaibo, y otro cualquier territorio o islas que pudiera comprenderle. Ahí está la esencia de nuestro título jurídico ante la reclamación de nuestro territorio unilateralmente ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana. Adelante. Vamos a irles mostrando rápidamente, ¿verdad?, para respetar el tiempo de los expositores, mapa de 1635 con la provincia de Venezuela y la parte occidental de la provincia de Nueva Andalucía. Adelante. Provincia de Venezuela en amarillo dentro del Virreinato de la Nueva Granada. Adelante. Mapa de la provincia de Venezuela 1760. Adelante. Capitanía General de Venezuela de 1777. Este mapa, por favor, este mapa lo elaboró el Instituto Geográfico Simón Bolívar en el 2015. Adelante, por favor. Mapa de Venezuela de 1810 por Agustín Codazzi, la provincia de Caracas en rosa. Adelante. Holanda y Francia ocupan territorios en la Guayana, 1813. Adelante. Mapa de la República de Colombia. Carta del Departamento de Venezuela con la provincia de Caracas, 1827. Mapa de 1828. Mapa de Venezuela en 1840. Mapa de Venezuela en 1889. Mapa inglés previo al laudo de París.
Mapa histórico de pretensiones e ingresos en la Guayana Esequiba. Ahí están empezando ellos a hacer sus rayas. Adelante, por favor. Tenemos el mapa oficial de Venezuela de 1965. Aquí, ¿verdad? Se le coloca la pequeña leyenda, zona en reclamación a partir de la suscripción del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966. Porque es allí cuando comienza, ¿verdad?, digámoslo así, las conversaciones entre ambos países definidas por este acuerdo para, en función de la paz, lograr la solución de la controversia. Adelante. Mapa político de la República de Venezuela en el 2012. Mapa de la provincia de Venezuela en 2015. Mapa de la República Bolivariana 2023. Este es nuestro mapa oficial. Este es el mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela por el Instituto Geográfico Simón Bolívar. Adelante. Vean la comparación, lo decía mi antecesor, todo lo que hemos perdido sin derramar una gota de sangre ni hacer un solo tiro. Adelante. Fíjense ustedes lo que comprende el territorio del Esequibo para que ustedes vean la magnitud. Esto es gracias a los trípticos del coronel Pompeyo Torrealba. El territorio Esequibo tiene una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados, el tercero más grande de Venezuela, después de los estados Bolívar y Amazonas. Para tener una idea de su dimensión, hay que compararlo con el tamaño equivalente a otros 12 estados nacionales: Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Caracas, Aragua, Vargas, Distrito Capital y Nueva Esparta, más todas las dependencias federales y 36 kilómetros cuadrados adicionales. Eso es para que ustedes tengan una dimensión de lo que nosotros estamos luchando que sea reconocido, porque es nuestro el Esequibo. Adelante. Ahí tenemos a los señores del laudo arbitral de París. Estos jueces, ya esto ha sido comentado con bastante continuidad aquí en estas exposiciones, y el laudo arbitral de París se consideró un laudo írrito arbitrario a raíz de que saliera a la luz pública la carta del juez Malet Prévost. Adelante. Fíjense lo que pretende el laudo arbitral de París. El laudo arbitral de París pretende parte del estado Bolívar y del estado Delta Amacuro. Fíjense ustedes que ellos pretenden una extensión territorial de 200.000 kilómetros cuadrados. Adelante. Llegamos al Acuerdo de Ginebra. En virtud de esa carta del juez Malet Prévost, Marco Falcón Briceño, ¿verdad?, nuestro canciller para la época, en 1962, acude a la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad?, que es el encargado de resolver las controversias territoriales a nivel internacional, primero por el artículo 33 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas, y vamos a decirlo así, presenta la queja de que el laudo arbitral de París es arbitrario, nulo e írrito. Y de allí, con Inglaterra y Venezuela, se firma el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en el Acuerdo de Ginebra, que después fue publicado el 15 de abril de 1966 en la Gaceta Oficial número 28.008 del 15 de abril de 1966? ¿Qué es lo más importante del Acuerdo de Ginebra? Ojo, artículo 4. El artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, adelante, le establece la comisión mixta, y de no resolverse la comisión mixta, las partes, en ese momento Inglaterra, ¿verdad?, y Venezuela, y posteriormente se suma al acuerdo, porque está mencionado en el acuerdo que se le iba a conceder la independencia a la Guayana Británica, que adoptaría el nombre de la República Cooperativa de Guyana. Las partes, que ahora son la República Cooperativa de Guyana y Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela,
deberían de resolver el conflicto amistosamente, por la comisión mixta o el Boris Offing, el buen oficiante. Le daban 4 años a la comisión mixta. Al no establecerse un acuerdo en la comisión mixta, deberían ir al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y aplicar los métodos de resolución de conflictos de la paz, que son la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios de su elección. Fíjense todo lo que se saltó Guyana. Guyana se saltó la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismo, llegó hasta ahí. Guyana se saltó 6 procedimientos para la resolución de conflictos. En vista de eso, acuden a la Corte Internacional de Justicia unilateralmente. Adelante, por favor. Quería traerles esto porque observé el día de ayer láminas que le falta el territorio de la Guayana Esequiba, nuestro Esequibo. Este conflicto empieza a activarse a raíz de el decreto de Obama del 9 de marzo del 2015 que nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria. Y a partir del 2015 comenzó el despojo cibernético. Adelante. Fíjense el despojo cibernético de nuestro territorio. Adelante. Fíjense cómo ustedes ven un videíto en la web con el despojo cibernético. Adelante. Me quedan 5 minutos. Vamos a explicar rápido. Venezuela es un país para la paz y esta es una de las partes más importantes de nuestra exposición. En el 2015, comenzando el conflicto, nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, yo me voy a robar 5 minutos más, ¿oíste? Nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en agosto acudió a la Asamblea Nacional. Aquí está el discurso magistral de nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en donde él aboga por la paz. Y él dice, Venezuela es un país de paz, pacifista, espiritual y doctrinariamente pacifista. Él le escribe allí una carta al secretario de las Naciones Unidas para el momento 2015, Ban Ki-moon, ¿verdad? Y ya les hablé de este discurso. Esas palabras las dijo él en la carta. Venezuela es un país de paz, pacifista, espiritual y doctrinariamente pacifista. Adelante. Ahí está el discurso. Adelante. Fíjense ustedes la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Nos dice que se guía sobre los valores supremos de la paz y la humanidad. Eso es parte del contenido de la carta de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro. Y él les dice que somos apegados a la diplomacia de paz, cooperación, integración y unión de los pueblos estandartes de Venezuela. Adelante. Esta es la Corte Internacional de Justicia. Adelante, por favor. Ahí está la Corte Internacional de Justicia. Los estatutos de la Corte Internacional de Justicia están contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. El único que lleva la política exterior de la República es nuestro presidente constitucional a través del artículo 236, numeral 4, ¿verdad? Aquí se dijo ayer que nosotros podíamos ir a al Tribunal Supremo de Justicia a hacer demandas para el mundo. No, señor. El Tribunal Supremo de Justicia se encarga de la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela. El único que puede dirigir la política exterior y acciones judiciales a nivel internacional es el presidente de la República. Y él es el único que puede tener una respuesta a través de la vicepresidenta o a quien él delegue en el canciller cualquier acción o cualquier comunicado en la diplomacia de paz. Adelante, por favor. Ahí tenemos a la juez que dictaminó la sentencia. Adelante, por favor. Ahí tenemos a Hugo Chávez. Retrocede, por favor, voy a leer esas partes, ¿verdad?
Ya va. Adelante. Fíjense, voy a finalizar con las palabras de Hugo Chávez en el 6 de enero de 2008 durante un aló presidente número 299 que resaltó: el camino de la revolución bolivariana es el camino de la paz. Son nuestros valores los valores de la Venezuela bolivariana, del pueblo bolivariano. Verdaderos valores, la solidaridad, el amor por los demás, el amor por la sociedad. Y más allá, esos son los valores del nuevo socialista, de la nueva sociedad bolivariana, que vivamos en paz. La paz es el valor fundamental del socialismo. Continuaba Chávez diciendo: solo a través del socialismo se puede conseguir la justicia social, la justicia profunda, y solo por el camino de la justicia podemos conseguir la paz verdadera. Adelante. Este es el movimiento para la defensa del Esequibo capítulo Abogadas y Abogados. Nosotros le emitimos un comunicado al presidente por la paz. En aquella oportunidad, el 6 de abril, nos reunimos en la mañana para ver la transmisión en directo de la Corte Internacional de Justicia. Adelante, por favor. Yo les voy a decir, mi ponencia se llama, y ya voy a finalizar, pero esta vez sí es verdad, mi ponencia se llama El Esequibo Nuestro para la Paz. Una oportunidad para la paz. La única oportunidad para la paz es el cumplimiento apegado del Pacta Sunt Servanda, lo que manda, obligación de los pactos y cumplirlos como han sido establecidos, del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966. Si nos apegamos a la paz, tanto en Venezuela como la República Cooperativa de Guyana y en la geopolítica internacional, a cumplir el Acuerdo de Ginebra como ha sido establecido, tendremos la paz. Adelante. Finalmente, voy a finalizar con unas palabras del Libertador que le voy a pedir al Libertador que las lea y me las diga. Por favor, padre de la patria, acérquese, léame esas palabras que están allí. Bueno, no conozco esto. La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto me es precioso en este mundo. ¡Viva Venezuela! No podemos elegir entre vencer o morir. Necesario es vencer. Venceremos. El sol de Venezuela nace. Espero que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la compañera Luz Orsolani. Muchísimas gracias por esta interesante intervención desde el punto de vista jurídico. Nosotros vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestros dos primeros invitados. Cada uno de ellos desde su disciplina, desde su perspectiva, mostrándonos una arista, ¿no?, de la importancia que tiene el Esequibo para Venezuela. Y vamos a llamar entonces a la compañera Ana Cristina Bracho y al comandante William Fariñas para que nos acompañen en el presidio. ¿Cómo está mi profe? Buena. Ella tiene toda la vida trabajando con usted. Toda la vida. Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar con la ponencia la doctora Ana Cristina Bracho. Ana Cristina Bracho. Ajá, tenemos por ahí un problemita. Ajá, ya listo.
La doctora Ana Cristina Bracho es abogada en la Universidad del Zulia, máster en Derecho, Economía y Gestión y especialidad en Derecho Público y Derechos Fundamentales en la Universidad de Caen de Baja Normandía. Vamos a escucharla atentamente en esta intervención. ¿Vas a hablar desde aquí o vas a hablar desde...? Pero vamos a pedirle a los compañeros del sonido. Ok. Perfecto. Sí, porque ya nos los arreglaron allá. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al Centro Nacional de la Historia por esta invitación, Alexander, a todos los que están y a todas las que han asistido. Hemos estado entonces en unas horas viendo con mucha intensidad la situación del Esequibo. Quizás podemos empezar por algunos detalles que ya tenemos claros. El primer punto que tenemos claro es que en virtud de nuestros principios constitucionales, el Esequibo es territorio venezolano. Es territorio venezolano porque, como lo explicaba la doctora Luz, el territorio se va a determinar en función del principio del uti possidetis iuris. Como se veía ayer, además, el Esequibo no es un territorio que no está habitado. Es un territorio que está habitado principalmente por poblaciones originarias que en virtud de nuestra Constitución son poblaciones venezolanas. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a ver cómo de todo este camino caímos en el momento actual. El momento actual se determina jurídicamente en el mes de abril del año 2023. En ese momento dicta la Corte Internacional de Justicia una sentencia incidental, es decir, una decisión que sin ir al fondo está dando paso a la consolidación de un juicio, está resolviendo asuntos en relación a un juicio y que a pesar de ese carácter accesorio, para Venezuela se ha constituido en una sentencia con connotaciones históricas. ¿Por qué es una sentencia con connotaciones históricas? Porque es primera vez que tenemos una situación venezolana ante la Corte Internacional de Justicia, porque de esta acción unilateral, contraria tanto al derecho internacional general como en específico al Acuerdo de Ginebra, Guyana está forzando que se debata un asunto que pretende tener consecuencias sobre la integridad territorial venezolana. Pongámonos en cuál es la situación. La situación es que ya sabemos que ese territorio, como nos lo explicaba el profesor Vladimir, es un territorio que tiene dos características centrales. La primera, una gran riqueza en minerales. La segunda, una posición estratégica que define cómo se llega al océano. O sea que estamos hablando de una situación estratégica. Eso va a tener que tomarse en cuenta en los momentos históricos más recientes, porque es en el 2015 que Guyana comienza a cambiar la actitud que había tenido en relación a este territorio. Ese momento del 2015 nosotros debemos recordarlo como un punto máximo de conspiración contra la República Bolivariana de Venezuela, porque no es casualidad que esto haya ocurrido casi simultáneamente al tiempo en el que se dicta el decreto Obama y se empieza a trabajar sobre el imaginario del Estado fallido y a pretender aislar a la República. Desde ese momento del 2015, donde Guyana cambia la actitud, porque tenemos que tomar en cuenta que sobre todo el periodo 1999-2015, Venezuela y Guyana más bien habían mejorado sus relaciones y Venezuela le daba muchísimos aportes y acompañamiento a la República Cooperativa en el logro de sus intereses. Entonces nos llegamos al 2018. En el 2018 han ocurrido algunas cosas. El buen oficiante que había sido designado ha fallecido. Hay un cambio político en la República Cooperativa. Y además, sobre la base de una interpretación temeraria de un documento que sale de la Secretaría General de Naciones Unidas, va a entrar Guyana a hacer una demanda unilateral.
Va a ser una demanda unilateral porque en vez de llegar a la Corte Internacional de Justicia, que es la instancia de Naciones Unidas para la resolución judicial y pacífica de controversias entre iguales, iguales que además son estados dotados de soberanía, va a intentar forzar la entrada por esta vía. Tomemos en cuenta entonces que la Corte Internacional de Justicia es la instancia de Naciones Unidas compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General, que funciona desde el 46 y que desde entonces nada más ha dictado 141 sentencias. Eso nos da la certeza de que no estamos hablando de un tribunal ordinario, estamos hablando de un tribunal con decisiones históricas, a las cuales, por cierto, América Latina hasta los muy recientes años no había acudido. ¿Por qué? Por un mismo tema de que estas son las denominadas Cortes del Norte para juzgar los países del sur. Si nosotros vemos la foto, nos vamos a dar cuenta de la composición física y si leemos los currículos, los orígenes intelectuales y profesionales de estos jueces. En el presente, nosotros vemos que la Corte solo tiene 15 asuntos pendientes. En este momento, el tema de Venezuela es el segundo que tiene por decidir. Tomemos en cuenta y oigamos cómo se llama el diferendo. Se llama diferendo sobre la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, pretendiendo entonces Guyana que nuestro acuerdo de Ginebra no ocurrió y pretendiendo discutir un hecho que no está en duda porque si no, no se hubiese firmado Ginebra, y es que ese laudo, por las razones que hemos venido diciendo, no es válido. ¿Por qué no es válido? Bueno, porque Venezuela denuncia en 1944, Venezuela conoce en 1944, a través de la revelación de Malé Prévost, de la que hablaba la doctora, el hecho de que había un fraude. La primera causa del fraude era la composición del tribunal arbitral. En esa fiesta no participaron los venezolanos. Se sentaron los ingleses con los estadounidenses y llamaron a un ruso que fue muy importante para el derecho internacional, que es Martins. Y a partir de allí, ese juez ruso favorece a los ingleses. 1962, en el gobierno de Rómulo Betancourt, el canciller Falcón Briceño denuncia esto ante la Asamblea General de ONU. Una línea de elementos. Hay un despojo que se da precisamente mientras Venezuela está en su proceso de independencia. Ese despojo se asienta a través del laudo de París que no reconoce la soberanía y la dignidad de Venezuela. Venezuela denuncia el fraude, se sienta en la Convención de Ginebra, se aplica la Convención de Ginebra durante 60 años, que tiene una serie de mecanismos que se tienen que ir agotando uno a uno para lograr un acuerdo satisfactorio, amistoso y pacífico para las dos naciones. Ahí entonces nosotros vemos que los mecanismos que acordamos fue ese acuerdo transitorio que tenía una comisión mixta que no logró el objetivo y que después le daba entrada al artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, que nos habla de negociación, mediación, conciliación, arbitraje. Entonces, en 2016, incluso hay un pronunciamiento de nuestra Cancillería que nos va diciendo cómo Venezuela ha intentado que se logre esta resolución, pero que más bien en el último tiempo Guyana empieza a no querer llegar a ese acuerdo. Hay una máxima en derecho que es muy importante y es que nadie puede alegar su mala conducta o su error en su favor. Entonces, si ya yo no me quiero sentar a negociar, yo no puedo ir y decir, mira, me voy a juicio porque tú no quieres negociar. Estoy alegando mi mala fe, mi mala actitud en mi propia beneficio. Entramos entonces a 2018, marzo. Guyana plantea una solicitud, un documento de 23 páginas en el que pide que se apliquen los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia. Pide que se reconozca como válido, legal, vinculante y capaz de dar una solución
completa, perfecta y definitiva, que en su cabeza es quitarnos la patica al Esequibo. Si ellos logran eso, para ellos se acaba ese conflicto. Dicen que nosotros habíamos aceptado eso durante 63 años y dicen que además cambiamos de opinión porque nosotros le aceptamos las condiciones al Reino Unido, pero no se las aceptamos a Guyana. Y aquí en una parte que parece una fábula, nosotros pasamos a ser un gran país que estamos valiéndonos de nuestro vecinito, que es un pobre paísito víctima de nuestras acciones imperialistas y malvadas. Y ese país es la República Cooperativa de Guyana. A partir de allí, ellos dicen que el paso del tiempo invalida el Acuerdo de Ginebra y que por lo tanto pretenden que se llegue a la conclusión. Al igual dicen que la existencia de una carta del secretario que dice que quizás debe evaluarse la vía judicial es fuente, base suficiente para ir a juicio. Cuando entramos entonces a ese 2018, nos vamos a dar cuenta que Venezuela asiste 4 veces a la Corte Internacional de Justicia. En primer lugar, va la vicepresidenta el 18 de junio de 2018, donde se presenta y conversa con la Corte y entrega una carta al presidente Maduro en el que dice que no va a participar Venezuela y aclara que esta Corte no tiene jurisdicción. Lo mismo se va a hacer en el 2019 y en el finales del 2019 se entrega la información necesaria para aclarar por qué Venezuela no va a ir a ese juicio. Sin embargo, a pesar de que nosotros teníamos una postura que había sido ratificada, después podemos ver cómo lo siguen haciendo los sucesivos cancilleres, la Corte toma una decisión en diciembre del 2020 en la cual va a afirmar que tiene jurisdicción para conocer de este caso. Entonces, en esa decisión, la Corte dice que tiene la jurisdicción y dice que no puede, sin embargo, conocer reclamaciones sobre el Tratado de Ginebra. No lo puede declarar nulo, pero sí va a conocer lo que ocurrió en relación al laudo de 1899. En ese momento Venezuela hace una participación judicial en la cual va a argumentar por qué ese juicio no puede seguir adelante. Un tema fundamental es la alegación de Venezuela de los precedentes de la misma Corte. Y Venezuela va a acoger el precedente del oro amonedado. Va a decir que la Corte no puede conocer de manera unilateral ni puede conocer asuntos sobre estados que no está llamando. Y por esta vía, Venezuela trae a la Corte la evidencia de que no existe un tratado firmado entre la República de Venezuela, como se llamaba entonces, y la República Cooperativa. Lo que existen son acuerdos entre nuestro país y el Reino Unido. Por ende, pide que el Reino Unido venga a este espacio. Al igual que determina cómo el laudo de 1899 fue expresamente excluido de lo que se firmó en Ginebra, y ahí firmó Guyana. Entonces está demostrando nuevamente cómo la Corte no puede, porque la Corte no puede forzar un conflicto que no existe, ni puede crear una situación jurídica tratando a un Estado como si no fuese una entidad soberana. Como veíamos ahorita, ¿quién toma las decisiones de política exterior de un país? Su máxima autoridad, determinada por su Constitución. Y el derecho internacional no puede forzar a un Estado a imponerle esto. Entonces, eso nos lleva al escenario de una decisión de abril de 2023, que es esta sentencia incidental, en la cual se resuelven las objeciones preliminares. Allí se observa que la Corte reconoce que las objeciones planteadas tienen lugar y se reconoce que Venezuela tiene razón en hacerlo. Se rechaza, sin embargo, el planteamiento de fondo en el que Venezuela dice que la Corte no tiene jurisdicción, pero se reconoce que se va a evaluar de fondo cuál fue el comportamiento del Reino Unido en 1899. Es decir, cómo una serie de componendas fueron las responsables que el contenido de ese laudo no se ajustara
al deseo de las partes, sino a los intereses imperiales sobre el territorio. Entonces, a partir de ese momento se abre una nueva fase procesal. Se abre un año para que la República Bolivariana de Venezuela entregue su contramemoria en la Corte, su documento oficial. Ese mismo día, la vicepresidenta de la República hace una declaración en la cual sostiene nuevamente que a los efectos de la República Bolivariana el único elemento válido para resolver esto es el Acuerdo de Ginebra. También hace un reconocimiento de que la Corte nos otorga parcialmente la razón y que a partir de allí se abre una ventana para pelear la totalidad de esta situación. Hace un llamado al pueblo de Venezuela, a la Unión Nacional, e indica que será el presidente de la República quien nos va a dar a nosotros cuál es la decisión definitiva en un asunto de una trascendencia de esta naturaleza. A modo de conclusión, tenemos que hay un juicio que continúa, hay un proceso que nos convoca, porque en los deberes constitucionales de todos los venezolanos está la defensa del territorio y la defensa de nuestra historia. Los documentos respaldan la posesión y la propiedad de Venezuela sobre este territorio, a pesar de oleadas de intento de despojo sobre el mismo. Las razones son geopolíticas, el acceso y la riqueza. Y la única postura que podemos tener es la defensa, la comunicación y la acción para poder mantener siempre nuestra bandera sobre ese territorio. Gracias. Tiempo récord de 15 minutos. Tiempo récord de 15 minutos. Bueno, agradecemos a la doctora Ana Cristina Bracho por lo conciso de su intervención y por lo interesante de la misma. Y le damos el derecho de palabra a el comandante William Fariña. El comandante William Fariña es diputado de la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial. Escuchemos. Gracias, profesora. Saludo a todos, compatriotas. El tema que me corresponde es hablar de la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Quiero comenzar por allí, por la imagen de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es un libro sagrado. Yo soy cristiano. Después de la Biblia, para mí es la Constitución. Primero por los principios morales, éticos, espirituales, que nos da a nosotros Cristo Redentor de los pueblos. Yo estoy convencido que nuestra patria se ciña a esos principios. Desde el mismo momento que nacimos, en aquel 5 de julio, cuando se comenzó a redactar la primera Constitución, han pasado 25 constituciones. Esta es la número 25, desde el 5 de julio de 1811, cuando en el Congreso, ese Magno Congreso de 1811, se aprobó que nos constituyéramos en república. Nació la república y comenzamos invocando a los poderes creadores de Dios. Igualmente que esta, nuestra Constitución, cuando uno la abre, en el primer párrafo, lo hacemos. Somos un pueblo creyente, somos un pueblo amoroso, somos un pueblo que creemos en la paz, que creemos en el respeto hacia las personas, hacia los otros pueblos. Creemos en la cooperación entre los pueblos, en la autodeterminación nacional. Respetamos los territorios de cada quien. Esa es la doctrina de Simón Bolívar. Por eso es que es una doctrina de Estado, la doctrina bolivariana de la paz.
Cada vez que nosotros hablemos en todos estos escenarios, tenemos que hablar que somos bolivarianos. Esa es nuestra doctrina. El padre de la patria nos lo dice. Y lo decimos desde el principio. Emulando esa primera constitución de constituirnos en república, vamos a celebrarlo el próximo miércoles. Por eso es que es la primera fiesta nacional. El 5 de julio es la primera fiesta nacional, porque nacimos como república. Nos separamos de la Gran Colombia, el reino de España, de la corona de España, como lo hemos dicho aquí, lo dijo muy bien nuestra profesora Luz, cuando hablaba, ese es nuestro territorio. Y lo dice así, el pueblo de Venezuela, nosotros pues, un pueblo mestizo, profundamente caribe, la etnia que más prevalece entre nosotros, genéticamente se ha estudiado, es el Caribe, pero somos pueblo afrodescendiente, tenemos un mestizaje también con los europeos, inclusive Bolívar en su tiempo hablaba de la raza perfecta, como una suerte, claro, ya no son categorías que se utilizan en este momento, pero es la interpretación positiva que ellos tenían de esos momentos, y Bolívar lo decía, pero nacimos bajo ese halo espiritual, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios. Imagínense eso, pues. Así nacimos en el 5 de julio de 1811, cuando aquellos honorables diputados votaron, 44 diputados. No todas las provincias se plegaron a ese espíritu de independencia, como ya lo sabemos, pero se plegaron la mayoría de las provincias y con 44 diputados, 40 votaron a favor, 2 se abstuvieron y 2 en contra, 2 sacerdotes que eran los únicos que estaban allí. Es natural, pues. Ellos defendían los intereses de la corona, como hoy vemos a la conferencia episcopal defendiendo los intereses del statu quo de dominación imperial. Entonces invocamos, y en el caso nuestro es el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana. Dejamos de ser súbditos, dejamos de ser subyugados. Es una categoría nueva en la historia de la humanidad, escúchenme. La categoría pueblo es una categoría nueva, tal como la entendemos como categoría política, es una categoría revolucionaria, producto de una revolución que hubo en Europa, la Revolución Francesa, empieza a introducir esa categoría contra el absolutismo, contra ese tipo de poderes absolutos de los reyes y instruir a las masas populares. En caso de Europa, bueno, fue la burguesía. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa y los pueblos quedaron sometidos. En el caso de nosotros, la bandera la levantó Simón Bolívar y todos los patriotas para darle instancia a esa categoría que está en construcción. La categoría pueblo está en construcción. Hay gente que quiere como medio dibujar la sociedad civil, yo no sé qué cosa, ¿no? Cómo dibujarla, no. Hay que asumirla tal como fue el espíritu rebelde de nuestro pueblo, que fue el espíritu que se levantó en América. Bueno, entonces estamos invocando nuestra doctrina. Cada vez que hablemos de eso, entonces, ¿qué nos marca a nosotros en esta defensa? Porque estamos hablando de la defensa. La defensa es una categoría histórica, también humana. Hay pueblos que vivieron en paz y se respetaban unos con otros. Eran muy aguerridos en toda la historia. Pueblos muy aguerridos, muy valerosos, pero se respetaban los territorios. Porque una de las cosas que hace la diferencia en las humanidades, en la humanidad, es la apropiación del territorio del otro, de la riqueza del otro. Esa es una causa contradictoria de la dominación. ¿Quién domina para someter y quién no acepta la dominación para liberarse? En el caso de nosotros, no aceptamos la dominación, no la aceptamos y utilizamos la categoría liberarnos, liberación,
Fue una revolución realmente. Y así ha ocurrido en la historia de la humanidad. Hay una confrontación entre esas dos categorías. Dominación, liberación. O guerra, paz. O guerra, ¿cómo hacer la guerra? Porque la guerra existe. Uno quisiera, como Jesús, nuestro Dios celestial, pues que la gente viviera en paz, y era su legado más grande, ¿verdad? Paz, amor, paz y amor. Que parecieran como cosas pasadas de moda cuando uno habla de paz y amor. No, es la esencia humana, es la espiritualidad humana. Entonces, ¿qué es defender? ¿Por qué hablamos de la defensa? Que es una categoría muy propia de los venezolanos. Siempre nosotros hemos utilizado la categoría defensa. Nuestro ministerio, el que se encarga de hacer todos estos asuntos, para los asuntos bélicos, de la guerra, se llama defensa. No nacimos así. Nuestro primer ministerio fue de guerra y marina, porque era la necesidad que nos invocaba en ese momento. Apenas nos declaramos independencia, bueno, hubo todos estos acosos y la prepotencia que tenía el imperio español contra nosotros, y nos declaramos de guerra y de marina, y por eso el Bolívar hace ese decreto de guerra-muerte en el 1813. Un decreto de guerra-muerte porque estábamos sometidos. ¿Qué es defendernos? Es protegernos. Cuando alguien habla de defender, es que se está protegiendo de un ataque, de una ofensa, de una agresión. Y ante eso tenemos que dar una respuesta. ¿Qué es defender? ¿Qué es el fender? El de es la acción para lo que me estás ofendiendo, me estás atacando, me estás subyugando, me estás usurpando, me estás despojando lo mío, me estás sometiendo. Hemos estado en guerra. Nuestra nación, nuestro pueblo nació, escúchenme bien, hermanos y hermanas, nosotros no nacimos como nos dieron la independencia. Fuimos ahí a hablar con los reyes de España, está bien, vamos a darle. No. Nosotros nos batimos porque estábamos subyugados como esclavos. Así nos veían. Los primeros sentimientos nuestros fue por la libertad, no seguir siendo esclavos. Ponme la próxima lámina, por favor. Ahí está, pues, nuestro Padre Libertador, en aquel famoso, aquí mismo, cerca. 3 de julio empezó la reunión de la Sociedad Patriótica. A las 8 de la noche, 9 de la noche, dicen los entendidos. Se prolongó hasta el 4 de julio porque había gente todavía que no estaba segura de votar a favor de la independencia o no. Había unos que todavía creían que habíamos que crear una junta administradora para resguardar los derechos del rey. Y otros, como el Libertador, no, vamos a liberarnos, vamos a ser libres. ¿Qué nos importa que Napoleón venda a España sus esclavos si estamos resueltos a ser libres? Esa es una palabra clave en nosotros. Ayer me lo preguntaba una comisión que vino del exterior a hacer unas investigaciones del pueblo venezolano, y tomaron algunos personajes, entre ellos a mí, y me preguntaron cuál es la categoría que usted define más al venezolano. Libres. Somos libres e independientes. Caribes. A mí me ha tocado investigar eso. Estoy por publicar un libro sobre los caribes. Ser libres. Por eso es que aquí en nuestra cuenca del Caribe no hay pirámides. Ustedes ven que en México, yo lo respeto mucho, a los aztecas, a los mexicas, a los mayas, a los incas, hicieron sus grandes pirámides, sus caminos empedrados. Aquí no. ¿Por qué? Porque los caribes no sometían a otros pueblos. Y aparte de eso, no se dejaban someter. No se dejaban someter, preferían la muerte, vencer o morir. Y allá en esos pueblos, lamentablemente, como a veces se le hace un honor a las pirámides de Egipto, cada bloque de eso fue sobre los hombres de mujeres, niños y ancianos esclavizados para subir esos muros hasta las más grandes cumbres. Y ahora ese son testimonios de la esclavitud humana. Eso no lo hay aquí en nuestra cuenca del Caribe.
Y los caribes se veían unos con otros, se respetaban, se peleaban por sus mujeres, ¿verdad? Y su territorio, pero cada quien respetando su territorio. Hasta allí. No aceptaban la dominación. Ese espíritu libertario es nuestro. Espíritu de libertad. Eso está plasmado acá. El artículo 1 de la Constitución lo dice. Yo lo voy a leer rápidamente. El número 1, el que nos marca, pues. El artículo número 1 es el artículo de los principios fundamentales. Los que nacen con nosotros, los inherentes a nuestra espiritualidad, a nuestra moral, a nuestra ética, personal y colectiva. Son principios. Aunque usted no quiera, es inevitable. No tiene que tener 1000 posgrados para saberlo, ni para sentirlo. En los hogares más humildes, donde los padres no han estudiado, invocan esos principios. Porque son principios de la naturaleza humana. Y dice así: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, primer párrafo, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables. Escúcheme bien para la Corte Internacional de Justicia, que nos debe estar grabando. Nos deben estar grabando. No seamos ingenuos. Como decía nuestro padre Ali I, la inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva. Lo salvará su conciencia y a ello le ha puesto el alma. Así que dejemos de ser ingenuos. Esta es una componenda para seguir con esa dominación y esos ultrajes que nos sometieron. Es un derecho irrenunciable. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad y la integridad territorial. No tiene competencia la Corte Internacional de Justicia para dirimir la integridad territorial de la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. No tiene. Es un ente multilateral de las Naciones Unidas, está violando la Corte Internacional las decisiones de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Ginebra forma parte de nuestra doctrina de Estado en esta materia. Fue una decisión de las Naciones Unidas. No puede venir este agente internacional que es Ban Ki-moon y el señor Guterres a que un agente multilateral, que uno sabe cómo se dirimen esos asuntos, que han violado todos los tratados, que tienen que ver cómo se dirimen los problemas. Es una guerra aquí, ¿ve? Entonces, no tiene esa competencia. Y lo hemos dicho, sepámonos nosotros como pueblo. Lo ha dicho nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, quien es la vocera oficial de nosotros. Ella es la que conduce a la Comisión Presidencial para la Defensa del Territorio Essequibo. Y todos nosotros, inclusive este evento, está circunscrito a esa realidad, porque este es un problema de Estado. Escúcheme bien, mi compatriota. Esta es una situación de Estado, de la República. Esto está más allá de los partidos. Está más allá inclusive del gobierno. Por eso es que les confieso a ustedes que hay unidad en esta materia, por lo menos en la Asamblea Nacional. Yo no voy a decir que en toda la política venezolana, porque sabemos que hay traidores aquí. Nacieron aquí, pero han pedido invasiones, tal como lo hemos visto hoy en la mañana. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Todas estas sanciones que han ocurrido contra nosotros en 2015 tienen que ver con el Essequibo. Escúchame, no nos vamos a pasiones. ¿Por qué? Yo era presidente de la Comisión de Defensa en 2010-2015. Ya nosotros sabíamos estas intencionalidades. Ellos comenzaron desde Estados Unidos a formar un equipo político muy parecido a los que crearon aquí también, con el color naranja y con una visión de voluntad popular. Y trajeron a un hombre que ni siquiera era guyanés, que es el presidente David Langer. Y como sea, le dieron la nacionalidad, un general, y lo hicieron presidente por un voto en la realidad parlamentaria.
organizados por ellos. Porque estos hombres, estos presidentes de los Estados Unidos son unos lobistas petroleros. Estos señores, Biden, Barack Hussein Obama y este que hace poco lo declaró abiertamente. Así que no nos caigamos a pasiones. Porque a veces uno dice, no, que fue Trump como si fuera un loquito. Más allá si es un loquito o no. Yo no lo considero ningún loquito. Está bien claro lo que está diciendo. Y no le está tirando piedra a los aviones, ni mandando cotufa para abajo para ver si nace en el maíz. Es un jefe de Estado, escúcheme bien. No es cualquier cosa, compatriotas. Es un jefe de Estado. Un jefe de Estado de la nación imperial más mortal del mundo. Que haya dicho que había que colapsar a Venezuela hace 15 días, no voy a ir tan lejos, para apoderarse del petróleo. Eso es. Y como gente aquí que nació con nosotros, que hace vida política aquí, sigue atendiendo esos dictámenes. Así que no nos caigamos a pasiones. Son agentes del imperio norteamericano que hacen vida acá. Tarifado. Esta Corte Internacional, porque estamos hablando de la defensa, ellos quisieran, voy a decirlo así rápidamente, que llevarnos a un conflicto bélico. Esa es la hipótesis de ellos, pues. Por eso vienen las sanciones. ¿Por qué se dan las sanciones? Porque hay una máxima en la guerra. La guerra no se gana con proyectiles, hermano, ni con tanques, ni con aviones. Eso es consecuencia de. Antes de eso es la dominación de tu mente y de tu corazón y debilitar tu moral, tus fortalezas. Ese es el concepto de la guerra. Yéndole a Sun Tzu. Debilitarnos moralmente, debilitarnos físicamente, debilitarnos nuestra economía, debilitar todas las fortalezas que tenemos nosotros como nación. Por eso las sanciones, más de 900 sanciones. ¿Para qué? Para debilitarnos, pues. Estamos hasta pariendo con el propio combustible de nosotros. Gracias a Dios nos hemos superado en los alimentos y Venezuela ha ido surgiendo con fortaleza. Ningún país hubiese aguantado todas estas patrañas que se han hecho contra nuestra nación. Estamos hablando de la defensa. ¿Cómo defendernos? Ellos saben que el escenario que los favorece a ellos es la guerra. Es la guerra. En el 2013, ellos saben este asunto de los asuntos petroleros, ya como lo hemos dicho aquí en esta sala. No es de ahora. Ya desde 1930 y 40 ellos sabían de las potencialidades de la faja y de la expansión hasta la fachada atlántica. Aquí están las grandes reservas del petróleo de la humanidad, del planeta. Nada más nosotros tenemos el 45% de la reserva certificada y más del 35% de las reservas de gas certificadas. Porque cuesta dinero certificar eso. El 80%, pues. Y ellos lo saben. Escúchenme. Y lo digo, el que quiera saber cuál es la lógica, lea nada más lo que expuso Donald Trump. Subyugarlo, dominarlo, hacerlo colapsar para apoderarnos del petróleo. Eso es sencillo, esa es la guerra. El que tiene más fuerza con el bastón le da un golpe al otro. Esa es la historia de la guerra y cómo el otro se defiende. Entonces tenemos que ser aquí. Ellos nos han querido poner conchitas de mango. Inclusive esa explotación que están haciendo ahorita con la ExxonMobil. Ellos lo están haciendo. ¿Por qué no están chupando 200,000 barriles diarios? Es una conchita de mango. En el año 2013 nosotros le detuvimos al Tecni Perdana y nos lo llevamos a Margarita. Y a partir de allí, 2013, en el 2015, por eso es que Trump apenas llega al gobierno, nombra a Rex Tillerson. Lo nombra secretario de Estado. Nunca había tenido un cargo público, Rex Tillerson, presidente de la ExxonMobil. ¿Qué tal? ¿Y sabe quién puso a trabajar allí con él como consultora jurídica? Al actual presidente de la Corte Internacional. ¿Qué le parece a ustedes? Esta señora que apareció el 6 de abril hablando, viene de trabajar con Rex Tillerson, trabajó para ExxonMobil y ahora es la flamante presidente de la Corte Internacional. ¿Qué le parece a ustedes? Entonces, no creamos que esto es un asunto,
por supuesto que nosotros estamos haciendo, el presidente Nicolás Maduro es el jefe del Estado, quien conduce estas políticas muy delicadas. La conduce. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro? Ya como nos lo escribió la profesora. Durante todos estos años. Ya en el 2010 nosotros lo sabíamos. ¿Por qué en el 2010? Porque es cuando la ExxonMobil y la ConocoPhillips deciden retirarse de la explotación petrolera de Venezuela. ¿Por qué? Porque no aceptaron las regalías del 33%. Ellos querían seguir pagando el 1% y nos demandaron contra la CIADI. Ahí comenzó su patraña. Es eso, pues. Cuando ellos vieron y empezaron a hacer sus exploraciones para certificar, porque la ExxonMobil se mueve en el Wall Street y las acciones se mueven allí. Ellos no tienen una gota de petróleo, la ExxonMobil. Las únicas gotas de petróleo que tienen son las que están en la plataforma atlántica. Y por supuesto ellos lo saben en la faja petrolífera. Una guerra de unas dimensiones multifactoriales nos pondría a nosotros en una circunstancia bien difícil. Como está pasando en Ucrania. Esa es su fortaleza, la de ellos, las guerras. Y crear inestabilidad. No le vamos a morder el peine. Diplomacia de paz bolivariana. Pero que no se equivoquen. No crean que porque nosotros hablamos de diplomacia de paz bolivariana, a este pueblo no se le puede preguntar si conoce o no la valentía para esos asuntos. De eso sabemos nosotros. Porque es, como decimos nosotros allá en Cumaná. Entonces hay una persona que porque los primos llegaron de Caracas, en el barrio donde yo vivía en La Paloma, en Cumaná, cada vez que los primos llegaban de Caracas, el tipo se sentía guapo y apoyado. Y empezaba a pelear con todo el mundo en el barrio. ¿Y qué decíamos nosotros? Espera que se te vayan los primos. Es decir, no quieren patotear, pues. Porque ¿cómo es posible? Con todo respeto lo digo, a la República Cooperativa de Guyana, que no llega a 700,000 habitantes, que tiene menos habitantes que Caricuao, que no tiene tanques ni aviones, ni tiene ni buques, ni tiene ejército, ¿cómo que esté alzado y ofendiendo a Venezuela? ¿Por qué ustedes creen que ocurre eso? Voy a decir como decía el presidente Kirchner, no nos van a venir a patotear. Los venezolanos sabemos de eso, sabemos movernos en los escenarios de conflicto y se lo estamos diciendo así de frente a esta gente. El presidente Nicolás Maduro, a raíz de estas decisiones, lo ha dicho muy bien a través de nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez. Hemos tomado nota. No, para nosotros no tiene competencia la Corte Internacional de Justicia para resolver este asunto. Nosotros nos mantenemos en nuestra doctrina de Estado, el Acuerdo de Ginebra, que es un tratado también con todos los de rigor, nada más y nada menos por las Naciones Unidas en 1966. Dentro del Acuerdo de Ginebra, todo. Fuera del Acuerdo de Ginebra, nada. No van a venir esta gente ahora, esta componenda, a retrotraernos, desconocer el Acuerdo de Ginebra y llevarnos al laudo ese arbitrario de París. Y lo digo con mucho respeto, cuando esta república no existía. Nosotros alcanzamos nuestra independencia, integridad territorial, con guerra, y sabemos de eso. Pero no vamos a caer en su plano. Lo respetamos. Del río Esequibo para allá, todo es de ellos. Del río Esequibo para acá, todo es nuestro. El Esequibo es nuestro. De eso sabemos nosotros. Porque los soldados nuestros, con Bolívar, con Sucre, con Miranda, salieron de nuestra tierra. No se trajeron de ningún país ni un gramo de oro, ni un gramo de plata. No nos trajimos nada. Nuestro honor, nuestra grandeza, nuestra bandera, nuestro ideario. Esos somos los venezolanos y venezolanas. Esos somos nosotros. Tierra que arribe. Vencer o morir. Nadie se rinde. Aquí nadie se rinde. Muchas gracias, compatriotas. El sol de Venezuela
nace en el Esequibo.